Hola mis queridos amigos, hermanos, qué alegría nuevamente estar con ustedes en esta nueva edición de su programa Diálogo Abierto. Para nosotros es un privilegio cada semana estudiar la palabra de Dios y la lección de escuela sabática provee ese escenario especial de estudio de la palabra de Dios, toda la iglesia estudiando el mismo pasaje, el mismo libro. En este trimestre estamos estudiando el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, y realmente cada día es una bendición muy especial. En esta oportunidad tenemos a un invitado también muy especial, es el pastor Ronald Aquije, que es el secretario académico de la Facultad de Teología. Pastor Ronald, qué alegría tenerlo en nuestro programa, bienvenido y por estreno, ¿no? Porque tengo entendido que es la primera vez que lo tenemos aquí, así que bienvenido, pastor. Gracias, Pastor Rubén. Un saludo para todos los hermanos que siguen esta programación. Los felicitamos porque a través de este estudio nosotros profundizamos las Escrituras y nos preparamos para poder dar una buena clase también cada sábado en nuestras escuelas sabáticas. Así es, Pastor Ronald. Pastor Ronald es un pastor de experiencia, a pesar de su juventud. Ha sido ya secretario ejecutivo de la Asociación Peruana del Central en Lima. También en Puno, pastor, ¿no? ¿Puede hablarnos algo acerca de los lugares donde ha trabajado, pastor? Sí, bueno, comenzamos el ministerio en la Asociación Peruana Central Sur, en aquellos entonces, como capellán en la ciudad de Ica, estuvimos como pastor distrital también en Nazca, luego en Chorrillos, en el departamento de jóvenes de la APC Sur en esos entonces, luego pastoreando en Chincha y en el departamento de jóvenes de la Misión del Lago. Posteriormente, la Secretaría Ejecutiva, tanto ahí en la MLT como en la asociación. Así que sí es extensa la trayectoria, a pesar de la juventud, como estamos mencionando aquí. Sí, ¿no? sí, bueno, muchos años realmente con bastantes viajes Sí. y bastantes mudanzas también. Y ahora esta experiencia de la enseñanza, pastor, usted es docente ahora en nuestra querida Facultad de Teología. ¿Qué le parece esta experiencia de enseñanza, de docencia? Realmente para mí es un privilegio. Tomo esto como Pablo describe los dones y a unos puso Dios y cuando llega el pastorado pone pastores, maestros. Y creo que el don del pastorado no se puede separar de la enseñanza. Está junto como él lo explica y es un privilegio tomar la palabra de Dios para enseñarla. Amén, amén. Compartimos ese privilegio, pastor, aquí en la facultad. Vamos a empezar entonces, hermanos, el estudio de esta semana y voy a pedir al pastor Ronald que nos dirija en una corta oración. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por la oportunidad que tenemos de haber estudiado tu palabra para ahora, Señor, poderla, Señor, resumir, poder encontrar en ella los puntos que son de alimento para nosotros en aplicación a nuestra vida y queremos pedir tu bendición al momento de explorarla, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos entonces a ver la lección de la escuela sabática. Esta semana lleva por título Los últimos días. Estamos en la lección número 10, pastor, y estamos entrando en los últimos días en el estudio del libro de San Marcos. Me gustaría recordar una declaración de Elena de White en la que ella explica que es bueno que meditemos profundamente en la vida del Señor Jesucristo, en su ministerio, y dice especialmente en los acontecimientos finales, ¿no? ¿Por qué es tan importante el poder reflexionar, meditar acerca de los acontecimientos finales de la historia de Jesús? En las Escrituras nosotros encontramos que la prominencia está per se en la Biblia. Los últimos días son los días donde la iglesia, nuestra iglesia, la iglesia de Dios también colocada ahí en las Escrituras, tiene
ejerce su ministerio. Es el periodo donde culminan las profecías de tiempo y lo que viene a continuación no es otra cosa más que la parusía, el encuentro de Jesús con su pueblo, con el mundo a través de su venida. Por lo tanto, es el tiempo en el cual se tiene la última proclamación del Evangelio. Es el tiempo también en el cual la iglesia, la última de las iglesias, podríamos decir, en la sucesión, si tomamos la iglesia de la las Odisea, iglesias, ¿no? de Apocalipsis, de la Odisea, ejerce su ministerio. Es el tiempo del mensaje de los tres ángeles, el juicio investigador. Son muchos eventos que hacen que este tiempo sea en particular importante a la luz de la Biblia. Así es, vivimos en un tiempo especial, vivimos en los últimos días de la historia de este mundo y podemos enfocarnos entonces en este momento también en los últimos días del ministerio de Cristo, que es lo que la lección de escuela sabática nos presenta. Últimos días del ministerio de Cristo. Veamos en el libro de Marcos capítulo 12, versículos 41 hasta el 44. Allí se nos describe, pastor, la escena de la ofrenda de la viuda, que ha inspirado a muchas personas porque encontramos varias lecciones allí espirituales para nuestra vida, ¿no? Leemos el texto bíblico, permítame leer aquí. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hay varias lecciones que podemos extraer en esta porción de la palabra de Dios. Algo muy interesante es que Jesús está sentado y está atento a los acontecimientos. Está mirando la ofrenda de los ricos, está mirando la ofrenda de la viuda y tiene su propia evaluación, una evaluación diferente. ¿Qué significa el hecho de que Jesús esté atento mirando las ofrendas? ¿Habrá alguna aplicación para nuestro tiempo? Sí, definitivamente es algo muy interesante porque la ofrenda es siempre un aspecto voluntario y Jesús ponía su mirada en aquellos que se acercaban con una actitud de adoración. Acercarse a dar una ofrenda era una actitud visiblemente ante los demás de el cumplimiento de un acto de adoración, como hemos dicho. Sin embargo, ¿qué había detrás de ello? Ellos solo lo sabía Dios. Habrían personas que podrían estar entregando allí una ofrenda, pero quién sabe sin ser gratos, quién sabe no entregando algo que verdaderamente implique un valor para aquellos, sino simplemente cumpliendo con algo cotidiano, una rutina, y no necesariamente adorando como se debe. Y es en esa escena cuando entra esta viuda que todo el mundo pensaría, bueno, esa ofrenda, ese adorador en primer lugar, esa ofrenda también no va a tener valor alguno. Podríamos decir que no había motivo alguno para que se destaque la ofrenda de esa viuda. Era una persona sin dinero, iba a cumplir simplemente con lo que podía, pero el Señor Jesucristo entre todo lo miró con otros ojos, porque Él sabía lo que esa viuda iba a entregar. Qué interesante la evaluación de Jesús, ¿no? Es diferente a la del hombre. Hay una declaración en el Antiguo Testamento que dice que el hombre mira lo que está delante de sus ojos y Dios mira el corazón. Nosotros podemos ver y quizás evaluar, y malamente evaluar, ¿no? Esta ofrenda es bastante. Estamos mirando los registros a ver de los ofrendantes y decimos, este hermano sí que dio bastante. Y de repente dio de lo que le sobra. O sea, nosotros no podemos juzgar en base simplemente a lo que vemos, porque el que tiene la palabra definitiva sobre cuál es la acción correcta y cuál es la actitud correcta es Dios, ¿no? Dios es el que conoce el corazón. Y aquí vemos a Jesús observando la ofrenda de cada uno y además también dando un juicio certero. Cuando Dios dice algo, no simplemente es una conjetura, ya es una realidad.
porque el Señor dice, esta mujer dio más que todos. Entonces no es apenas una conjetura. Si Cristo lo dice es porque ya conoce el corazón. ¿En qué sentido esta mujer habría dado más que todos? Bueno, normalmente las personas en el egoísmo natural se entrega al momento de ofrendar lo que se puede. Pocos tendrían la capacidad de entregar todo lo que tienen para su sustento. De por sí, una persona viuda, al carecer del sustento de su esposo y solamente tener el mantenimiento por sí mismo, no es alguien de quien se puede esperar mucho económicamente. Y esta viuda va y da una ofrenda que era el equivalente a un 32ª parte de un denario, ¿no? Era para La moneda de menor circulación de la repente. moneda de menor circulación. Si hoy lo tuviéramos que poner en nuestro contexto, era algo menor que $1. Era algo realmente poco valioso, ¿no? Yo recuerdo que iba al supermercado, pastor, y encontraba que daban vuelto de 1 céntimo, o sea, la moneda más pequeña, esas que ni en el banco te aceptan, pero ahí te daban vuelto de 1 céntimo, ¿no? Y dije, bueno, ya, me dan esto. Yo imagino que sería la última de circulación que había y ella lo entrega. Ahora Jesús está viendo y Jesús dice, esta mujer dio más que todos. Y da la explicación, ¿verdad? Porque dice, porque todos dieron de lo que les sobraba. Pero ella dio su sustento, de todo su sustento. O sea, ella se estaba entregando en las manos de Dios y diciendo, Señor, entrego completamente todo lo que tengo y me coloco en tus manos, Señor, ¿no? La salud, el alimento, la vivienda, todo, Señor, está en tus manos. ¿Habrá alguna aplicación para nuestro tiempo de este sentido? Por supuesto, pastor, cuando nosotros hoy nos ponemos a pensar cuánto es lo que damos como ofrenda a Dios, cuánto de aquello que damos es realmente de valor para nosotros. Hay muchos que no entregan algo que es de valor, ¿no? Y bueno, como antes mencionamos, puede ser algo de rutina. Hay gente que piensa, ¿no?, que el acto de ofrendar, incluso el de diezmar, es simplemente como una mensualidad, que estamos acostumbrados a dar la mensualidad para internet, dar la mensualidad para X cosas, ¿no? Tenemos tantas cosas que pagar, línea celular, el internet, la luz, el agua, etc. Bueno, esto es como que de rutina, esto es su mensualidad para Dios, entre comillas, ¿no? Y cuando eso sucede, no estamos pensando en realidad en el acto en sí de adoración, porque adorar es entregar lo que tiene valor para mí, lo que yo considero que es mi entrega para Dios, y a veces me cuesta, a veces me va a costar, es un sacrificio en realidad. Pero no existe sacrificio que no valga delante de Dios. Cuando esta viudita entregó, era todo lo que tenía. Al valor de los hombres era nada, pero al valor de Dios era todo lo que ella tenía. Estaba entregando, como antes bien se mencionó, su alimentación, posiblemente sus gastos de alojamiento. Era decir, Señor, a ti te entrego todo y esta es mi adoración. Estoy en tus manos, Señor. Estoy en tus manos. No me reservo nada para mí. Mi pregunta es, a ver, ¿quién estaría hoy en estos tiempos dispuesto a entregar su sueldo completo? A entregar todo lo que tiene, su subsistencia. No es que necesariamente Dios nos pide eso en la ofrenda, pero esto era lo que esta mujer estaba haciendo. Y en ese sentido tiene muchísimo valor, porque era la entrega total, completa de la vida. Pasaba por desapercibido delante de la gente, mas no delante de los ojos del Maestro. Interesante esa pregunta, Pastor Ronald, porque decir, ¿quién está dispuesto a entregar su sueldo? Y yo me pongo a pensar así, bueno, entregar todo el sueldo, habría que pensarlo bien, ¿no? Tenemos que pagar ciertas obligaciones y todo eso. Pero lo que encuentro es que esta viuda estuvo dispuesta a darla y lo dio
dio todo su sustento y se entrega por completo en las manos de Dios. Creo que esa es la actitud que se puede resaltar, ¿no? Es decir, estar completamente en las manos del Señor. Decirle, Señor, mi sustento, mi comida, tú eres todo para mí, Señor. Yo sé que tú vas a velar por mi vida. Esa es la entrega mayor, ¿no? que podemos encontrar en esta mujer. Y pastor, si me permite, allí encontramos nosotros el cumplimiento, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Y ese es un acto de fe. Ella estaba entregando todo lo que tenía, es lo que la palabra del Señor indica, ¿no? Cuando Jesús comentó, dice, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento, y ese todo lo repite 2 veces, sí. Es decir, era todo, claro. Era todo. Y él estaba viendo el corazón, o sea, sabía que lo que estaba diciendo era real, ¿no? Podría haber sido que otra persona dé la misma cantidad que daba la viuda, pero no es la cantidad, es la actitud del adorador, ¿no? Ella colocó totalmente. Bueno, ahora la historia continúa, pastor, y aquí nos habla acerca de la escena de una piedra sobre otra piedra. Los discípulos están entrando a Jerusalén, entran cerca del templo, que era la estructura más imponente que había en la ciudad de Jerusalén, y entonces allí hay una conversación entre Jesús y sus discípulos, y hablan que finalmente Jesús dice acá, no quedará piedra sobre piedra. ¿A qué se está refiriendo esta declaración? ¿Por qué Jesús dice no quedará piedra sobre piedra? Sí, bueno, el templo de los días de Jesús era un templo que podríamos decir se estaba estrenando. La obra de remodelación de este templo había comenzado más o menos en los años 20 a.C., como dice la lección. Herodes el Grande, ¿no? Con el gran Herodes el Grande, ¿no? Y es muy interesante que estaba en una ubicación privilegiada de la ciudad, un tanto en altura, y la construcción nueva permitía que se vea esplendorosa en aquellos días. Podríamos decir que era la edificación distintiva de la ciudad. No había otro edificio más hermoso ni que le haga competencia dentro de Jerusalén que el templo. Era figura del orgullo, podríamos decir, en aquellos entonces del pueblo judío. Y es curioso porque Herodes no podría ser reconocido como algo impiadoso, ¿no? Por el contrario, era completamente vengativo, una vida de violencia desorden. Y todo, y mucho desorden. Y él lo que hace es construir un fastuoso templo, traer piedras enormes y construir, incluso la parte del piso. Había un momento que como se trataba de un monte, había una parte que quedaba en el aire, ¿no? Entonces él completa y hace una plataforma enorme para hacer la estructura del templo. Entonces no era de sorprenderse que los discípulos quedaban mirando. Lo que sí sorprendía es no quedará piedra sobre piedra. Así es. Efectivamente, esta edificación tan majestuosa llamaba la atención y era admirable. Y fue en esos entonces cuando el versículo 1 del capítulo 13 dice, al salir Jesús del templo le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Sí. ¡Wow! Estamos delante de una cosa fascinante. Y Jesús respondió y le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús estaba hablando de una destrucción literal de aquella edificación. Ahora resulta interesante la mirada de Jesús, porque donde todos ven pobreza, Jesús ve riqueza. Donde todos ven magnificencia, en el caso de la viuda, todo el mundo veía pobreza, pero Jesús ve riqueza, ella dio más que todos. En el caso del templo, todo el mundo se fija, los discípulos por lo menos que están ahí, que aparecen en el relato, en lo grande de la estructura, y para Jesús eso no es más importante. No te preocupes, dice, no va a quedar piedra sobre piedra, ¿no? La magnificencia humana es nada, esto será destruido, ¿no? La mirada de Jesús es diferente respecto a las cosas, ¿no? Es muy interesante que siempre Dios
mira más allá de lo que está evidente en el aspecto físico o de lo que está en el presente. Y evidencia una escala de valores diferente a la nuestra. Una escala de valores distinta a la nuestra. Sí. A veces nosotros pensamos, qué bonito templo, cuánto lujo, cuánta cosa, ¿no? Y puede ser que un templo menos ostentoso refleje realmente lo que quiere, porque a Jesús lo que le importa es la iglesia, ¿no? Más que el templo. Y aquí encontramos entonces esta profecía que nos habla acerca de la destrucción de Jerusalén. Pastor, háblanos un poco acerca del cumplimiento de esta profecía. ¿Cómo se cumple esta profecía de Jesús? Muy bien, bueno, esto fue motivo para tener un diálogo más adelante de lo que implicarían algunos eventos que en el capítulo 13 de Marcos toman lugar. En el versículo 3, Jesús va al Monte de los Olivos, frente al templo, sigue estando rodeado por la figura del templo, y entonces Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, un círculo muy privado, le preguntaron aparte, dice, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Esta pregunta estaba relacionado a lo que Jesús había mencionado. ¿Ves todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Los judíos que tenían un pensamiento siempre buscando escatología, de hecho existía una comunidad llamada los esenios, que ellos creían que vivían en los últimos días y todos los descubrimientos que se hicieron a partir de los años de 1947, de los rollos de las cuevas de Qumran, nos cuentan lo que creían muchos judíos de ese tiempo que vivían en los últimos tiempos. Y posiblemente ellos podrían haber aludido que lo que Jesús estaba diciendo, no quedará piedra sobre piedra, era un acontecimiento de los últimos que ya estaban por suceder, cuando en realidad la mirada de Jesús, como habíamos mencionado antes, era algo que retrataba mucho más allá que lo que ellos pensaban de su tiempo. Entonces, preguntando, ¿qué señal? ¿Cuándo pasará esto? ¿Y qué señal habrá cuando todo esto se haya de cumplir? Aquí se entiende que ellos tenían un pensamiento que al parecer vinculaba el fin del mundo con eso que Jesús había acabado de decir. Y es allí entonces cuando Jesús aprovecha para hablar acerca de las cosas que verdaderamente son señales del fin. Por otro lado, eso de piedra sobre piedra que no quedará, también tiene un cumplimiento que nosotros hemos estudiado en la lección y está relacionado incluso con la profecía de las 70 semanas en el libro de Daniel, ¿no? No obstante, esto fue motivo para que Jesús mencione algunos temas importantes como lo de las señales que habrían de venir. Dice, por ejemplo, allí en el versículo 5, que Jesús dijo, mirad, nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Encontramos, esto es en paralelo a Mateo 24, ¿no? El tema de las guerras, los rumores de guerras, pero aún no es en fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, etc. Y en este afán de mencionar estas cuestiones que están relacionadas efectivamente al fin, al mismo fin, Jesús también hace alusión directa a lo que ya había mencionado sobre que no quedará piedra sobre piedra. Y lo encontramos en el versículo 14, donde dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días
serán tribulación, lo cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios hizo hasta este tiempo, ni la habrá. Evidentemente Jesús está hablando de cuestiones cercanas que estarían por acontecer incluso con esos mismos protagonistas que están escuchando el relato, porque aquí Jesús se dirige de manera específica hacia ellos. Es decir, mientras Jesús comenzó hablando del panorama general, del tiempo del fin, el tema de los falsos cristos, las guerras, los rumores de guerras, sin embargo, tuvo un momento para hacer un paréntesis, ya que ellos entendían que el templo, relacionaban la cuestión del templo con el tiempo del fin y preguntaban por cuándo será la destrucción. Jesús dio un paréntesis para hablar de algo que sí estaba por acontecer en cercanías a los días de vivencia de ellos. Parece que hay una explicación, digamos, simultánea, ¿no?, de lo que sucede con el Templo de Jerusalén y de lo que sucederá en los tiempos finales. Esa es la explicación. En aquel momento quizás los discípulos no lo entendían con claridad, pero ahora que vemos nosotros, leemos la Biblia y dice, pero esto ocurrió en el tiempo en que Jerusalén fue destruida, pero esto de acá ocurrirá en los tiempos finales. Es decir, Jesús da una explicación simultánea allí y podemos ver que hay una parte referida a la destrucción del templo y hay otra parte referida a nuestro tiempo, en los días que tenemos que lidiar ahora. Es muy interesante. El pastor Tom Shepherd escribe acerca de una estructura en Marcos a la cual se le denomina la estructura sándwich. Sándwich, a ver, interesante eso. Donde hay alusiones que lo que, por ejemplo, aquí nosotros estamos viendo, la alusión a los tiempos del fin está al inicio y está al final. Yeah. ¿Y qué está en el sándwich en medio? Esa partecita alusiva a los días cercanos por lo cual ellos preguntaron. Y varias cosas en el libro de Marcos tienen una estructura similar, donde Jesús alude enseñanzas que tienen relación al tema general, pero hay algo específico que él quiere resaltar para la gente de sus días. Y en esto lo vemos muy clarito, ¿no? Porque Jesús comenzó hablando de guerras, rumores de guerras, etc. Es tiempo del fin netamente. Viene luego la carnecita, podríamos decir, del sándwich, pero luego continúa Jesús hablando en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y sabemos que eso ya es mucho más allá. Es decir, estamos hablando del tiempo del fin. El tiempo del fin al inicio, el tiempo del fin al final, pero en medio, la alusión para la época de los oyentes de Jesús, lo cercano que viene. Sí. Y efectivamente es allí que el Señor Jesús ahora se explaya para hablar sobre el templo. Ahora, ahí habla acerca de la abominación desoladora. Y es interesante porque hay muchas personas, hay muchos intérpretes de la Biblia, que cuando Daniel habla de la abominación, porque esa es una frase que viene del libro de Daniel, cuando Daniel habla de la abominación desoladora, afirman que se trata de este rey griego, ¿no? Este rey llamado Antíoco Epífanes IV. Y entonces afirman de esta manera, con una interpretación no historicista. Pero ¿qué es lo que sucede? Jesús está hablando de la abominación desoladora mucho tiempo después de Antíoco Epífanes, ¿no? Y todavía dice, cuando viene, o sea, no ha venido todavía en el tiempo de Jesús, cuando venga la abominación desoladora. Él está refiriéndose a la caída de Jerusalén y a la destrucción del templo de Jerusalén. Quiere decir entonces que no hay ningún espacio para interpretar que la abominación desoladora tiene que ver con Antíoco Epífanes IV, que vivió muchos años antes de Cristo, ¿no? Así es. Conforme nosotros entendemos en la interpretación historicista de la Biblia, realmente hay que decirlo así de forma directa, ¿no? Antíoco Epífanes es una forma teológica del preterismo teológico para que no se identifique al catolicismo romano como la cuarta bestia de Daniel. Fue el método estratégico que la academia católica
puso para que nuestros ojos no se concentren en interpretar al catolicismo como la cuarta bestia, como la persecutora del pueblo de Dios y todo ello. Y en ese afán, pues se procura colocar al malo de la película, Antíoco Epífanes, y el preterismo busca que él se haga con la culpa de muchas cosas que se les atribuyen, ¿no? Que se le atribuyen. Sin embargo, aquí Jesús, y esto es a favor del historicismo, él está hablando como que esta abominación desoladora todavía está en el porvenir, futuro, claro. Está en el futuro. Antíoco Epífanes ya había muerto, Hace mucho tiempo. pero esto todavía estaba en el porvenir, y esto es una luz para nosotros que nos dice que efectivamente la comprensión historicista es la correcta. Sí. Y bueno, y hablando acerca de la destrucción de Jerusalén y el templo, fue hecho por los romanos finalmente, ¿no? Hay un general que se hizo cargo de esa invasión, pastor. ¿Cómo podríamos escribir la destrucción de Jerusalén? Cuando nosotros hablamos de este evento, es realmente el evento que marca para siempre la historia del pueblo judío, porque los judíos siempre tuvieron una nación después de que Dios les concedió la tierra de Canaán. Pero cuando en el año 70 existe ese levantamiento, esa sublevación nuevamente contra el Imperio Romano, pensando que se puede alcanzar la independencia de Roma y que el pueblo de Dios, recordamos que ellos esperaban ese Mesías liberador, ese Mesías que quite el yugo romano, y siempre había esa pretensión alimentada por la misma religiosidad de aquellas épocas de ser una nación libre de todo yugo y gobernada finalmente por Dios, pero procuraban ellos imponerlo por sus propios medios. Y bueno, hay muchas historias, por ejemplo, en el periodo intertestamentario, las historias de los macabeos, que ellos procuraban mantenerse independientes y de hecho lo consiguieron por un tiempo hasta que nuevamente el Imperio Romano fue el que los conquistó. Y cercano aquí a estos tiempos, en el año 70, vino tal destrucción sobre Jerusalén con motivo de una revuelta organizada contra el Imperio Romano para librarse del Imperio Romano. El Imperio Romano dijo, no, aquí no se pueden librar de mí. Y como castigo por esa revuelta, pues sitiaron la ciudad de Jerusalén y ahora el objetivo ya era el objetivo diferente, ¿no? Allí resulta interesante que Herodes el Grande empieza a construir el templo de Jerusalén en el año 20 a.C. Y realmente no se termina completamente la construcción del templo, sino hasta el año 60 después de Cristo, o a mediados de los 60. Y la destrucción de Jerusalén es en el año 70. O sea, se demoraron más en la construcción que el templo completo haya durado ni 10 años, creo que llegó a durar ese espacio de tiempo, ¿no? Es interesante cómo el pueblo se había enfrascado tanto en la construcción que hasta se olvidó el motivo, la razón hacia la que apuntaba esa construcción. Cuando vino Cristo, vino los suyos y los suyos no lo recibieron. Muy enfrascados en la construcción del templo, muy enfrascados en el ceremonialismo, en el legalismo, pero muy lejos de la verdadera enseñanza bíblica, ¿no? Lo que encontramos aquí. Bueno, Marcos más adelante nos habla acerca de la gran tribulación. Vamos a leer el versículo 13 y 19. Dice aquí lo siguiente: porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios hizo hasta este tiempo, ni la habrá. Esta gran tribulación que nunca ha habido. En la lección de escuela sabática se nos habla acerca de este periodo que va desde el año 538 hasta el año 1798. Pastor, ¿puede describirnos un poco acerca de este periodo que empieza el 538? Aquí lo conectamos con los 1260 días, ¿no? Este es el periodo de la gran tribulación, según lo que nos dice la lección. Sí, nosotros tenemos una tribulación que está cercana, en este caso, a los días de Jesús, pero esta misma tribulación es símbolo
de una gran tribulación también que habría de venir sobre el pueblo de Dios, sobre el histórico pueblo de Dios. Y nosotros encontramos mucho de esto en el libro de Daniel, especialmente en los capítulos 9 y también en el capítulo 11, que de pronto no siempre es de fácil entendimiento, de fácil interpretación, pero podemos leer algo al respecto. Adelante. Cuando nosotros vemos en el capítulo 9, en el versículo 26, en la explicación de la profecía de las 70 semanas, dice así: después de las 62 semanas, ya que en la explicación del ángel se da el tiempo fraccionado, dice, se quitará la vida al Mesías y ya nada le quedará. Y aquí en este contexto, luego de quitar la vida al Mesías y todo, hay como que un paréntesis para describir algo que acontecería también y que habría que tomarlo en cuenta. Dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Estamos hablando de una destrucción de la ciudad y estamos hablando también de una destrucción del santuario. Y Daniel lo menciona como algo a lo que apuntaba también la profecía de las 70 semanas en su culminación. De tal manera que cuando nosotros hablamos de este tema que tiene relación con el tiempo del fin, Daniel es un libro que usa de paso la expresión abominación desoladora antes que nosotros lo encontramos en Marcos, ¿no? Pero de por sí, cuando hablamos de la primera abominación desoladora, de cumplimiento histórico, tenemos que hablar aquella que pasó en Jerusalén el año 70, la cual es símbolo de lo que habría de experimentar también en el sentido del sufrimiento el pueblo de Dios. Quiere decir entonces que cuando Daniel dice el príncipe de un pueblo que ha de venir, refiriéndose al emperador romano. Se está refiriendo al emperador romano, ¿no? Bueno, en este caso se está refiriendo a Tito, que fue el comandante que destruyó Jerusalén, y al pueblo que es el pueblo romano, ¿no? Que destruyeron el templo de Jerusalén. Y desde allí los judíos no tuvieron una nación establecida sino hasta el siglo pasado. Así es increíble la historia de los judíos y por eso decíamos que esa destrucción marcó un antes y un después para el pueblo judío, porque nunca más los judíos volvieron a tener una tierra soberana, no volvieron a tener un lugar donde establecerse. Y lo increíble también de los judíos es admirable que aún así mantuvieron su linaje por cuestión de matrimonios, por cuestión de la sangre, el linaje que ellos procuraron mantener siempre. Y el pueblo judío, aún sin tierra, fue numeroso aquí y allá, en muchos lugares del mundo, hasta que luego de la Segunda Guerra Mundial, tras los terribles acontecimientos que pasaron con los judíos, se les otorga una tierra, ¿no? Y bueno, yo estaba por mencionar algunos textos de Daniel capítulo 11, donde nosotros encontramos, por ejemplo, en el versículo 31, dice Daniel 11, 31, se levantarán sus tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el sacrificio, aquí el original es el continuo, y pondrán la abominación desoladora. Daniel 11 habla de esta abominación desoladora también. Con lisonjas seducirá a los violadores de pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero durante algunos días caerán a espada, a fuego y en cautividad y despojo. En su caída serán ayudados con un pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos
hasta tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y yo quiero decir que aquí la expresión que usa Daniel es la expresión et ques, que significa tiempo del fin. Esta persecución iba a durar hasta el tiempo del fin. En la altura de lo que estamos en Daniel 11, que es un capítulo muy desafiante, más a la altura de este capítulo, hemos entrado ya a la época de la Edad Media, y estamos hablando de estos entendidos como los entendidos históricos del pueblo de Dios, aquellos que pasaron precisamente en ese tiempo de persecución del año 538 a 1798. Por eso es que cuando hablamos del consenso, ¿cuándo comienza el tiempo del fin? Este versículo nos da base, según Daniel, para decir que el tiempo del fin inicia cuando cesa la persecución del pueblo de Dios en la Edad Media. Y bueno, esto también en el versículo 40 es algo que lo vemos, ¿no? Al cabo del tiempo, en el hebreo es el tiempo del fin, ¿no? Bueno, de tal manera que las persecuciones que se mencionan en Marcos son reminiscentes, son análogas a las persecuciones y pruebas que el pueblo de Dios en el futuro también habría de tener. Y cuando hablamos de esto, podemos ir incluso luego a Apocalipsis 13, donde se habla de la persecución final del pueblo de Dios, y todo esto tiene relación. En la lección quizá lo hemos visto de una forma muy rápida, pero todo esto tiene conexión. Bueno, muy interesante esta visión panorámica. Quiere decir que Marcos nos ha conectado con Daniel, nos ha conectado con la historia, no solamente del pueblo judío, del pueblo romano también, de emperadores muy importantes. Entonces, vamos a conectarlo con el tiempo actual. Nosotros también vivimos en tiempos peligrosos. Y también el pueblo de Dios ahora está experimentando también tribulaciones. No somos libres de tribulaciones, pero pronto también habrá una gran tribulación. Es decir, el Señor habla acerca de este tiempo como principio de dolores, pero vendrán eventos para los cuales nosotros debemos estar preparados. ¿Qué mensaje nos daría Marcos para los eventos, para la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo? Creo que en ese sentido, el contexto previo de lo que Jesús había mencionado sobre la viuda y la fidelidad de la viuda, y luego de hablar de la fidelidad de una persona sencilla, hablar de los grandes temas proféticos, siembra una base para decir las experiencias de las personas, por más sencillas que sean, si son fieles en los momentos más difíciles de lo que venga, el grande porvenir de los eventos escatológicos, para el fiel no será problema, porque está cimentada su fe en una experiencia de adoración, en una experiencia de verdadera comunión con Dios. Y recordamos que aquí Jesús indica también en el libro de Marcos muchas señales que cuando nosotros las revisamos, entendemos que son cosas a las cuales el pueblo tiene que estar atento, como por ejemplo el tema de las advertencias, el tema de los falsos cristos. Tengan cuidado, Jesús lo estaba anunciando, ¿no? El tema de las guerras, los rumores de guerra, son cosas que nos dicen, miren, acá hay una lista de circunstancias históricas que han de tener un cumplimiento. Esténse atentos porque todo esto tiene relación con el final del todo, ¿no? Y nosotros hacemos bien en ser fieles y en estar atentos a las señales que Jesús nos menciona en su palabra. Bueno, queridos amigos, estamos llegando a la parte final del estudio de esta semana. Queremos agradecer grandemente al pastor Ronald Aquije, que nos ha acompañado. Y pastor, quizá a manera de resumen y a manera también de una exhortación para las personas que nos han escuchado en este programa, ¿qué lección importante puede quedar en la vida y cuál es la invitación que el Señor nos hace? Sí, yo quiero leer la otra partecita del sándwich, ahora la partecita de abajo con la que Jesús termina Marcos 13 hablando de la parte escatológica, y Jesús dice así: velad pues,
porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Y Jesús termina con algo que se traduce en la Reina Valera con exclamación: velad, Velad. estad atentos. Que nadie te quite la guardia en la cual tú debes de estar, analizando los tiempos, sabiendo en qué momentos nosotros nos encontramos de la historia. Y somos nosotros llamados a estar en esa posición, sin caer en extremos, sin caer en fanatismos que hoy en día, por otro lado, también mucho se tiene. Hay mucha gente que se va hacia el otro lado de querer buscar en cualquier cosa que acontece algo de lo cual decir, de esto habla la Biblia, y con eso un sensacionalismo. un digamos, sensacionalismo ¿no? Sí. muy dañino en realidad para la iglesia, ¿no? Hasta fechas hoy en día se han puesto a la segunda venida de Jesús, fechas actuales estamos Sí, hablando. el Señor nos llama a no caer en el sensacionalismo, a tener una fe razonada. Él nos ha dado suficiente evidencia para poder creer y para colocar nuestra vida en las manos de Él. Lo importante que debemos tener, mis hermanos, no es tanto la idea de poder estar angustiados sobre los eventos que vendrán. No, lo importante es estar confiados en que Jesús está a nuestro lado. Pastor Rubén, si me permite una Sí, última adelante, frase. pastor. Es interesante que cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ellos le preguntan por las señales. Según el libro de Marcos, ¿cuándo serán estas cosas? Y perdón, aquí corrijo, porque pasa lo mismo en Mateo. ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? La pregunta tiene una tónica pluralista en general, pero también hay una tónica específica. ¿Qué señal habrá? Si nosotros vamos a Mateo 24, el relato paralelo de Marcos 13, la pregunta que le hacen a Jesús es exactamente la misma. ¿Qué señal habrá de tu venida del fin de siglo? Y Jesús comienza a dar una lista, pero le han preguntado por la señal definitiva del fin del siglo, es decir, del fin de los tiempos. Una señal en singular. Una señal en singular. Y en Mateo 24 se nota muy específicamente el versículo 14, porque Jesús dice una cosa, otra cosa, y dice, pero aún no viene el fin, y pasará tal, 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 es principio de dolores, y tal, 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 pero la señal definitiva en Mateo 24 es el versículo 14. Será predicado el evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y Marcos, que es el libro que estamos estudiando, lo menciona con un énfasis muy particular. Dice allí, y es necesario, estoy leyendo Marcos 13:10, que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y esto es muy interesante porque Jesús dijo, miren, todas estas cosas van a pasar, pero el fin no vendrá sin que antes haya una cuestión específica, y esta es la predicación del evangelio. Somos nosotros llamados en estos tiempos a vivir en el tiempo final con una misión que es la predicación de la palabra. Y esto es parte del cumplimiento profético de los tiempos, ¿no? Yo quiero aquí también destacar entonces las cosas que iban a acontecer, que hemos mencionado, iban a ser paralelismos con la tribulación venidera del pueblo de Dios. Dice, versículo 11, cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, se levantarán los hijos contra los padres y os matarán, seréis odiados, etcétera, etcétera. Y en ese contexto es cuando ahí está la reminiscencia de la tribulación del porvenir en el pueblo de Dios. ¿Dónde está escrito con mayor detalle que el pueblo de Dios pasará por grande tribulación?
en Daniel capítulo 12, versículo 1, donde leemos que Miguel se levantará y será tiempo de angustia, cual nunca hubo, dice también Daniel, en lo que fue la historia de la tierra, ni la habrá. Estos textos nos hablan de estos momentos difíciles que el pueblo de Dios habría de pasar. Pasó con el pueblo de Dios de los tiempos de Jesús. Y de hecho ahí Jesús les dijo, orad porque vuestra huida no sea en sábado y todo, y debían de estar atentos. De eso no hemos comentado, ¿no? De estar atentos. ¿Qué era la abominación desoladora y cómo la explicamos en el contexto de lo que pasaron en el año 70? Abominación se entiende que es algo que está en contra de Dios. Es un acto idólatra, hereje en contra de Dios. Es una profanación. Es una profanación. Y desoladora que causa muerte. En el año 70 precisamente, esto fue lo que se debía entender cuando llegó el ejército de Tito. Y la abominación, muchos dicen, se implantó de muchas formas a través de los estandartes idolátricos que señalaban a la nación romana bajo un dios distinto. Muchos que cuentan, de hecho Josefo también lo cuenta, el historiador judío Josefo, que las señales idolátricas estaban, por ejemplo, en representación de un dios con alas grandes, que era la forma de manifestar el imperio romano en su dominio, pero con un acto idólatra, esto lo debemos a este Dios, es este Dios el que nos da la grandeza. Era un no reconocimiento de Dios, era un acto abominador y desolador, porque trajo la muerte finalmente de muchos judíos y la exterminación del pueblo de Dios. En el tiempo del fin habrá de pasar una cuestión similar cuando nosotros hablamos de la imagen de la bestia. Cuando se levante, Apocalipsis 13 menciona de la imagen de la bestia, cuando con una falsa artimaña se relacionen iglesia y Estado para señalar a un falso Dios, a una falsa autoridad. Y esa falsa autoridad provocará la muerte de muchos en el pueblo de Dios. Hay paralelos que Marcos menciona, que nosotros lo debemos entender así, y por eso estos temas están interconectados. Debemos de estar atentos a los tiempos, yo diría atentos a los tiempos, predicar el Evangelio, velad, que es lo que dijo Jesús, y agradecer a Dios porque nos da la oportunidad de que todas estas cosas y lecciones nosotros entendamos en la palabra de Dios. Amén, amén. Bueno, de esta manera, queridos hermanos, estamos llegando a la parte final de nuestra lección de esta semana y vamos a agradecer el nombre de nuestro Dios porque Él nos ha revelado con anticipación los grandes eventos que vendrán, con el propósito que estemos preparados, que confiemos que estamos de la mano de Jesús y ahí estaremos protegidos y sin duda seremos victoriosos. Vamos a hacer una oración para terminar el estudio de esta semana. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por el estudio de tu palabra. Gracias, querido Padre, porque en tu palabra encontramos una descripción de lo que sucederá, con el propósito que podamos estar preparados. Bendice a cada hermano que escuche este programa. Bendice a cada familia. Y permite, Señor, que cuando Jesucristo se manifieste, todos podamos formar parte de ese pueblo escogido, del pueblo redimido, y morar contigo por la eternidad. Agradecemos, Señor, estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Amén.